La Institución Nacional de Derechos Humanos concluyó en una investigación de oficio consignada por el observador que el Estado es responsable por la ineficaz e insuficiente actuación desplegada ante la desaparición temporal, intermitente o definitiva de niñas, niños y adolescentes institucionalizados en el INAU. El organismo comenzó la investigación el 9 de julio por una adolescente que está ausente de un hogar de Rivera y que se presume estaba bajo explotación sexual. Para profundizar en las observaciones y recomendaciones realizadas al INAU, ya estamos en contacto con la directora del organismo por el Frente Amplio, Natalia Argencio. Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar del otro lado. Muy buenos días, gracias a ustedes siempre por estar tan interesados con estos temas que son realmente una emergencia nacional, pero no se reconocen por parte del gobierno de esta manera. En primer lugar, Natalia, queríamos preguntarte, ¿cómo recibió el directorio del INAU las conclusiones de la institución sobre el accionar del organismo? Bueno, realmente no lo recibió oficialmente el directorio. Yo tomé conocimiento, como ustedes, por la prensa, por la publicación del Observador, de las conclusiones de la Institución Nacional de Derechos Humanos, de esa investigación que hizo de oficio con fecha del 9 de julio. Todo este proceso de investigaciones que se fueron realizando surgen luego tienen como desencadenante la situación gravísima, triste, lamentable, que fue la muerte del adolescente, el caso de Rivera. Ese caso emblemático lo que hizo fue que se dieron varias reacciones, ¿verdad? La primera reacción a nivel del Poder Judicial fue el 19 de julio, el declarar con la acordada 8208 que habíamos estado conversando, que determinó un reglamento de Contralor de Intervenciones de los niños y adolescentes que están internados en el sistema de protección, y lo que hace con ese reglamento es recorrer los centros de 24 horas de INAU para ver cómo está la situación de estos niños y adolescentes. Y hasta la fecha llevamos registradas con mi equipo más de 25 visitas en centros de 24 horas, donde los magistrados han detectado situaciones de vulneración de derechos desde la materialidad, desde lo edilicio, lo que venimos diciendo también, la falta de inversión en las estructuras, y que se encuentran en condiciones deplorables, muchos de los centros donde están estos niños, niñas y adolescentes, así como también en cada una de las visitas se detectaron situaciones de vulneración de derechos, muchas de ellas relacionadas a salidas no acordadas. La segunda reacción que se generó con esta situación terrible fue justamente la Institución Nacional de Derechos Humanos decidió iniciar esta investigación de oficio INAU. INAU no recibió, cuando digo INAU hablo del directorio. ¿Cómo se maneja la interinstitucionalidad entre la Institución Nacional de Derechos Humanos y INAU? Se envía el oficio a Presidencia, y Presidencia lo tiene que ingresar a un expediente y darle curso a la respuesta. Y cuando está la respuesta pronta para enviar a la institución, ahí recién pasa por el directorio. Esta investigación de oficio, nosotros con mi equipo la detectamos siguiendo los expedientes, analizando todos los expedientes relacionados a los casos de desprotección, detectamos esta investigación, empecé a darle seguimiento, a pedir respuestas, y resulta que la respuesta se dio directamente por parte del director departamental de Rivera, cosa que es una irregularidad. La dirección de Rivera no solamente que respondió a la Institución Nacional de Derechos Humanos directamente, sino que respondió en formato papel, por lo tanto no quedó digitalizado nada, absolutamente nada, por lo cual hasta el momento el directorio no tomó conocimiento de lo que se respondió. Natalia, pero más allá de esto, que son las situaciones más burocráticas, digamos, ¿no?, de lo que es una investigación y lo que es una respuesta a esa investigación, vamos a la realidad de los gurises y las gurisas en el territorio. Sigue incambiada, sigue absolutamente incambiada, porque además esta información
tenía dos partes. Una era genérica, lo que pedía la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre todas las situaciones en el sistema de protección de vulneración de derechos, y por otro lado hablaba específicamente de un caso de una adolescente que a la fecha hace más de 6 meses que está desaparecida. No, preguntarte, Natalia, justamente más allá de que esto pueda sonar burocrático, después si funcionara debería bajarse a la realidad, si desde el directorio se habían planteado nuevos protocolos, por ejemplo, para tratar estos casos de las salidas no acordadas. No, la salida no acordada es un síntoma, ¿no? Es un síntoma de un problema que no se está reconociendo, por lo tanto, no se reconoce el problema, que es la emergencia en la que están las gurisas y los gurises de desprotección a nivel del Estado. Realmente no se va a cambiar. Hasta el momento lo que se cambiaron fueron rutas en las cuales de información. Nosotros con mi equipo que veníamos haciendo el seguimiento y poniendo en alerta cada una de estas situaciones de protección, así como otros indicadores de riesgo, como por ejemplo, cuando no había seguimiento de los casos de intentos de autoeliminación, no había seguimiento de los casos de embarazo adolescente. Entonces, todos estos indicadores son síntomas de la desprotección. Entonces, la salida no acordada después de agosto, ¿no? Cuando además también la tercera reacción que se dio fue la interpelación a nivel del Parlamento. Ahí lo que hay hoy es una mayor comunicación institucional frente a las situaciones de vulneración de derechos, pero no cambió absolutamente nada lo que implica la matriz de protección. Entonces, esto nosotros lo venimos trabajando desde el inicio con mi equipo, hicimos una transición de la gestión anterior y marcamos claramente cuáles eran el camino a seguir para que Uruguay comenzara a consolidar una matriz de protección a las infancias y adolescencias. Y ahí trabajamos en 3 grandes líneas estratégicas que realmente se incumplieron absolutamente todas. Estamos al final de la gestión. La primera línea era justamente fortalecer el sistema de protección y impulsar la desinternación, pero desde una mirada garantista. ¿En qué situación estamos hoy? Estamos que incrementó un 20% la cantidad de niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección y creció exponencialmente las condiciones de desprotección del sistema. Déficit de recursos humanos, déficit de capacitación, niños, niños y adolescentes con una medicalización realmente preocupante y sin atención integral, sin atención a salud mental. Por otro lado, a nivel de los territorios, lo otro que habíamos estado trabajando fuertemente era prevenir que las familias pierdan la capacidad de cuidar. Eso es la primera línea que tendríamos que estar trabajando, ¿no? Frente a una situación, un contexto de pobreza infantil tan grande, hay que trabajar con esas familias para que no pierdan la capacidad de cuidar. ¿Qué sucedió? Entonces tenemos un incremento que supera el 128% en lo que ha sido los oficios que recibió INAU desde el Poder Judicial, que siempre estoy marcando ese número porque es realmente preocupante. 56.000 oficios recibió INAU desde el Poder Judicial el año pasado para que vayamos a ver estas situaciones que están hablando de vulneración, de desprotección de niños, niñas y adolescentes en los territorios. ¿Y por qué hubo ese crecimiento tan grande? Porque hubo un retiro de los proyectos en territorio. Y el tercer punto que trabajamos fuertemente también con mi equipo fue las situaciones de violencia. Uruguay, trabajó en los marcos normativos, trabajó mucho en intentar desnaturalizar con la sensibilización en los territorios, pero hay que atender, hay que pasar a la atención. Eso no sucedió. Lo que incrementó, en lugar de incrementar la atención y una interinstitucionalidad que realmente preste, ¿no?, una atención inmediata para realmente reparar el daño, para evitar las alteraciones del desarrollo en estas niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia, ¿qué sucedió? Incrementaron los casos. Y hoy tenemos más de 8.000 casos de gurises y gurises víctimas de violencia. Entonces, y para poder dar una respuesta a lo que ustedes me preguntaban, ¿no?, que más allá de lo burocrático, de la interinstitucionalidad que controla
lo cual me parece muy bien que el Poder Ejecutivo en este caso esté siendo controlado porque el Poder Ejecutivo no está protegiendo. Y es algo que la Institución Nacional de Derechos Humanos reclama, ¿no?, en este comunicado, que se trabaje de forma interinstitucional. Exactamente, pero lamentablemente por parte de INAU no se reconoce eso. Por parte de INAU no se respondió todavía a las respuestas que se hicieron en la interpelación. El otro día consulté las respuestas, hay un borrador de respuestas que me lo enviaron por mail y consulté si se habían enviado formalmente al Parlamento y lamentablemente me dijeron, no se dio la orden todavía. Es de no creer. Natalia, cuando en agosto se realizó esta interpelación, la senadora Frente Amplista Silvia Nane decía que a mí me hace pensar que en definitiva esto es una forma más de una política definida de ocultar información, que es que el INAU a principios de este año quiso declarar reservada toda la información que tenía. Bueno, esto en referencia al caso de la adolescente que fue la primera muerte materna en nuestro país. ¿Crees que existe un accionar sistemático de ocultar entonces la información ante este tipo de situaciones? Sin lugar a dudas. El ocultamiento de la información ha sido, una forma de aplicada en la gestión desde el oficialismo, ¿no? O sea, todos los indicadores que nosotros tenemos al día de hoy fue por un trabajo sistemático que hicimos con mi equipo, trabajando con los equipos de los territorios, trabajando con los equipos de los proyectos, impulsando a que se mejoraran los registros y se pudieran publicar datos concretos, datos fehacientes que mostraran esta realidad que se estaba intentando negar. ¿Qué pasó? Tú hiciste referencia recién al ocultamiento de la información, con lo que la senadora Nane participó muchísimo en tratar de desarticular eso que se realizó por parte del gobierno, que fue todos los expedientes declarados como reservados en INAU. Pero ¿en qué momento se declararon como reservados todos los expedientes? Justamente en el mes entre enero y febrero de este año, el 2024, logramos que se publicaran en la página de INAU, en el área de transparencia, los indicadores del sistema de protección. Estos indicadores del sistema de protección mostraban la realidad de la vulneración de las infancias y adolescencias de nuestro país. De las infancias y adolescencias en los contextos de mayor desprotección, ¿no?, que son justamente cuando ingresan al sistema de protección. Lo otro que también sucedió en el mes de febrero es que nosotros, con mi equipo, denunciamos públicamente la realidad del incumplimiento de lo que fue la promesa del plan de ampliación de cobertura de primera infancia. O sea, cuando comenzamos a poner la evidencia sobre la mesa y comenzaron a llegar pedidos de informes, el directorio oficialista lo que decidió fue declarar todos los expedientes como reservados. Eso va contra la ley de acceso a la información pública. Tanto es así que yo, cuando tomo conocimiento de esa decisión, porque fue en una sesión que no estuve, lo que hice fue solicitar inmediatamente que se dejara sin efecto. No tuve suerte, no la dejaron sin efecto, entonces lo que recurrimos fue a esperar el informe de la UAIP, que es la Unidad de Acceso a la Información Pública, que regula desde la GESIC a los organismos y a todos los organismos del Estado, justamente para ver cómo se está dando el cumplimiento de esta normativa. Y el informe de la UAIP fue contundente. Dijeron que la decisión del directorio estaba yendo contra derecho, estaba fuera de los marcos normativos. Entonces no tuvieron más remedio que dejar sin efecto esa resolución. Pero hasta el día de hoy hay muchos expedientes que en la carátula dice reservados, cosa que no corresponde. Hay un debilitamiento institucional muy grande en INAU. Lamentablemente, cuando yo me pregunto todos los días, ¿no?, ¿qué nos deja esta administración? ¿Qué nos deja este gobierno? ¿Cómo queda este instituto, ¿no?, que tiene un rol tan importante, rector de las políticas de infancia y adolescencia, de la protección, de la prevención y de la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Lamentablemente nos deja más desprotección y nos deja un INAU desfinanciado, que esto va a realmente
tener una repercusión muy grande en lo que va a ser los primeros tiempos, el primer año del próximo gobierno. Natalia, entre otras cosas, la investigación señala que en el Centro de Adolescentes de Mujeres de Rivera es habitual que se den las salidas no acordadas y que los técnicos que trabajan allí han presentado denuncias en reiteradas oportunidades ante posibles situaciones de explotación sexual vinculadas justamente a estas salidas no acordadas que no han sido debidamente investigadas. ¿Quién debe responder ante estas situaciones cuando en el caso investigado del adolescente se hizo la denuncia ante el INAU y también los técnicos han hecho lo propio? Mira, el tema es que desde mi punto de vista no hay una interinstitucionalidad que esté trabajando abocada en el problema. Cada cual hace lo suyo, como dijiste tú. INAU detecta la situación, hace la denuncia. Y ahí sigue. ¿Por qué? Porque no da abasto. ¿Por qué? Porque tenemos un informe reciente de UNICEF, de una información que hizo, nosotros impulsamos que UNICEF pueda analizar el sistema de protección y también una auditoría del sistema de protección, y estoy estudiando ahora los primeros informes de avance, y en todos concluye lo mismo, que las salidas no acordadas se manejan desde una mirada burocrática, donde no hay seguimiento de los casos efectivamente. O sea, INAU hizo la denuncia y ahí pasa la pelota al Ministerio del Interior, ¿no? Luego, cuando pasa el tiempo, de repente se juntan de vuelta para ver cómo está la situación y ahí se dan cuenta de repente que Interpol todavía no tomó el caso. Esto sigue sucediendo todos los días. Con este caso de Rivera específicamente, el caso fue denunciado, estamos hablando de una salida no acordada del 5 de abril, y recién en agosto se reunieron con Interpol, Ministerio del Interior, INAU, la Unidad de Trata y Tráfico, y ahí Interpol en el acta hace referencia que si al Departamento de Personas Ausentes no le comunican y no le pasan un informe de la situación, no puede proceder. Entonces, realmente es preocupante que sigamos, ¿no? Hablando al día de hoy, que creo que todos hemos logrado poner la situación de las salidas no acordadas en el casillero de que son una vulneración extrema de derechos de niñas, niños y adolescentes, porque eso no se reconocía por parte del gobierno oficialista. Anteriormente se pueden ver en las versiones taquigráficas de las rendiciones de cuentas cuando se hablaba que las salidas no acordadas no eran que no eran situaciones de tanto riesgo, porque los gurises y las gurisas no están privados de libertad. Y ahí se generan muchas confusiones, porque no se trata de privarlos de libertad para evitar que tengan vulneración de derechos, o sea, sacarle otro derecho para evitar que tengan vulnerados otros derechos. Se trata de poner en práctica, ¿no?, todo lo que implica los conocimientos desde la academia, los diseños programáticos, ¿no?, y lo que implican los diseños de las políticas, o sea, la gestión de la política institucional, abocada justamente a abordajes integrales para restituir derechos. Decías, no se está dando. Decías, Natalia, que un tema central en realidad es prevenir y cuidar que las propias familias puedan cuidar a niños, niñas y adolescentes antes de que tengan que ser institucionalizados. Y en ese sentido, una vez que están en la institución, lo que plantea la Institución Nacional de Derechos Humanos es que el INAU no trabaja con todo el núcleo familiar. ¿Eso lo plantea por el caso de Rivera, pero se repite en otros centros? Sí, por supuesto. Eso lo he dicho cuando yo te pongo un titular muy grande que INAU no protege, hablo de eso. En el informe, para que tengan una idea, para un número, que ahora me viene a la cabeza porque estoy estudiando este informe de UNICEF, el informe de UNICEF hace referencia que los equipos que están trabajando hoy en los proyectos de atención le están brindando una atención, que ahora voy a hablar un poquito de la atención, solamente el 15% de las niñas, niños y adolescentes que tienen en su padrón. Y hablo, por ejemplo, de los centros breve estadía de Montevideo, de Magnolia, de Tribal. O sea, que más del 80% de las gurisas y gurises que están registrados en el padrón de ese centro, o sea, que deberían estar siendo atendidos porque ya hay una vulneración de derechos, ya hay una orden judicial para que se los proteja. Y estos gurises están, ¿dónde está ese 80%? Está o con licencias, con su familia, o en contexto de salida no acordada, o en hospitalizaciones.
y estos gurises no están siendo seguidos porque no hay acompañamiento del territorio, porque no hay equipos suficientes. Digo, la realidad acá parece realmente muy confusa, porque lo primero que hay que hacer para poder dar las respuestas que se merecen de protección a las infancias y adolescencias es declarar la emergencia del sistema de protección. Es necesario que se declare esta emergencia. Pero si se declara formalmente, ¿eso qué efectos tendría en lo concreto? Declarar la emergencia implica, es una decisión política, ¿no? Uh-huh. Nosotros cuando decimos qué significa declarar la emergencia, significa inversión y reorganización de gastos, significa hacer un análisis real de economía política, significa romper el círculo de la desprotección y priorizar la inversión en proteger. Entonces, significa instalar la discusión con un enfoque de derechos humanos. Entonces, eso es declarar la emergencia, pero para eso tenés que tener una perspectiva de derechos. Yo creo que conversé con ustedes, Ulises, de lo que fue la línea de la desprotección, el costo elevado que tiene. Porque cuando hablo de inversión y de reorganizar el gasto, hablamos que no proteger, ¿no? O sea, la desprotección del Estado tiene un costo elevadísimo, porque los niños pasan años institucionalizados. Más del 70% de los gurises y gurisas, de los más de 8.000 que están hoy en el sistema de protección, hace más de un año que están internados. Y 1 de cada 3 está medicalizado. Entonces yo después analizo cuánto sale la internación, cuánto es el costo de la medicalización, cuánto es el presupuesto de INAU para no proteger. El costo por año, INAU gasta más de 20 millones de pesos por año en medicalización. Es un disparate, porque en realidad nosotros tenemos que abocarnos a generar realmente una protección integral, pero INAU no tiene ni siquiera un protocolo, no está aplicado porque se está trabajando con el desborde, no tiene, y lo dice el documento de UNICEF, no tiene un protocolo de recepción de los gurises. O sea, ¿qué quiero decir? De cuando llega, la primera vez que un niño es separado de su núcleo familiar, que un adolescente víctima de explotación sexual, por ejemplo, ingresa al sistema de protección, no hay un protocolo de ese primer día cómo va a ser. Entonces, se trabaja en una vorágine realmente que no termina de verlos, que no termina de... Difícilmente, si no se ven, no se protege. Entonces, esa realidad está instalada. Hay que convocar a la interinstitucionalidad, es la forma, pero hay que convocar a la interinstitucionalidad realmente para atender esta crisis y repensar el sistema. Y hay que poner, sin lugar a dudas, un foco muy grande en lo que tiene que ver con la capacitación, ¿no? Pero con una capacitación... hay que impulsar un plan nacional de capacitación específico en derechos de infancia y adolescencia, con espacios de formación integral, con una capacitación continua, con perspectiva de derechos, es fundamental. Nosotros con mi equipo venimos trabajando en una serie de propuestas emergentes a nivel interinstitucional que se pueden implementar solamente una vez que el Poder Ejecutivo genere la declaración de la emergencia. A través de un decreto del Poder Ejecutivo se puede declarar la emergencia, y eso hace que inmediatamente la interinstitucionalidad se pueda poner a trabajar con cosas muy concretas que están escritas, que quienes venimos trabajando en esto hace mucho tiempo, venimos conversando sobre las mismas líneas, sobre cada vez que hay un equipo que se junta para decir, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Por dónde hacemos? Hay mucho, pero lo que pasa es que hay mucho escrito, hay muchas propuestas, pero para concretar todo eso tiene que haber voluntad política, tiene que haber perspectiva de derecho y tiene que haber realmente esa priorización, ¿no?, de las niñas, niños, adolescentes en el centro de la discusión. Se tiene que hacer tangible, tiene que salir del discurso. Natalia, seguramente seguiremos abordando estos temas. Hoy te agradecemos mucho por estos minutos a Nada que Perder. Muchísimas gracias a ustedes, a las órdenes. En Nada que Perder, hacemos todo por informar.